estamos en este segmento de arte y cultura. En esta oportunidad tenemos a un invitado muy especial. Él es un actor, maestro, locutor, que se ha desarrollado perfectamente en el ámbito del teatro. En esta tarde tenemos el gusto de tener con nosotros a Pablo Iriarte. Pablo Iriarte, bienvenido. Gracias, muchas gracias. Buenas tardes. En esta tarde tenemos la oportunidad de conocer quién es Pablo Iriarte, de conocer tus inicios, cómo fue que te empezaste a desarrollar en el ámbito del teatro, cómo fueron tus primeros pasos en el teatro, ya que nosotros estamos en este proceso de volvernos unos profesionales en la locución, en el teatro. Entonces, qué mejor que contar con tu experiencia, con tus vivencias. Así que, bienvenido, Pablo. En tu estudio nosotros quisiéramos saber, en un principio, quién es Pablo Iriarte, cómo fue su niñez, dónde nació Pablo Iriarte, cómo fueron sus inicios en el ámbito del teatro. No, hombre, gracias a ustedes por la oportunidad. Para mí, aprender a diario es algo importante que uno tiene que hacer a lo que se dedique. Y eso es a mí lo que me gusta. Y el hecho de estar con ustedes, compartiéndoles, tengo mucho que aprenderles a ustedes también. Y gracias por la oportunidad. Precisamente con esto, desde mi niñez, así empezó todo. Con mi familia, que siempre nos llevaban al teatro, al cine, actividades. Yo, siendo el menor de 3 hermanos, una grande, uno mediano y yo el chico, decían, ¡ay, el consentido! No, eso no existe, eso es falacia. El querido sí, porque todos somos queridos por igual y queridas de la misma manera. Pero a mí me empezó a llamar la atención cuando nos llevaban a estas actividades. ¿Qué era eso? ¿Cómo lo hacían? Eran seres humanos que estaban al mismo nivel dimensional que nosotros. ¿Y cómo era esa locura de empezar a hacer algo así? Un personaje, o cómo es todo eso. Entonces, igual, cuando vas a algún parque de diversiones, ves todas esas personas haciendo, por ejemplo, como el desfile, cómo lo hacen, cómo lo ejecutan, y teniendo esa gran pregunta desde la niñez, ¿cómo se hacía? Desde ahí empezó la chispita. Por supuesto, no empezó de una vez bueno, lo quiero hacer, pero ¿cómo se hace? Pero nunca buscaba, por la misma timidez de esa infancia, a ver cómo era la situación, pero desde ahí empezó esa chispita. O sea que desde niño ya traías esta inclinación, por decirlo así, por el arte, por desenvolverte, estar frente a un público. Exacto. ¿Siempre te llamó la atención eso? Me llamó mucho la atención y me gustaba mucho participar en los actos en los colegios, que a algunos les parecen aburridos o a la fuerza o muy tóxicos. Pero a mí me gustaban, me decía, ay, qué raro, y igual la fregadera de todos los compañeros, la burla de todo el mundo, pero, ay, qué bonito, dije, ¿cómo es esto? Sin pensar que en la vida adulta lo iba a hacer de otra forma. ¿Desde pequeño ya tenías algún personaje visto, o te identificabas con algún personaje, o te gustaba imaginarte siendo alguna otra persona o algún personaje? Fíjate que no, nunca me lo imaginé, nunca tenía como la expectativa, ¿qué voy a hacer? ¿Qué iba a hacer al ser grande? Ni en la mente me pasaba, ni en sueños, mucho menos. Entonces no tenía como que, no sabía realmente, pero tenía esa tentativa de qué es esto, sin saber que con la adolescencia lo iba a empezar a buscar realmente qué era. O sea que a medida que fuiste conociendo el teatro, conociendo esas experiencias, te fuiste interesando por participar. Así es. Cuando ya empecé en el bachillerato, no sabía realmente lo que quería hacer. Cuando ya costaba el entender en ese momento, cuando nos hacían los exámenes vocacionales en la universidad, te salía de todo. A mí más en el área humanística. Me salía antropología, sociales, historia y todo. Y comunicación estaba ahí colada dentro de todas esas premisas. Aparecía comunicación. Ahí estaba, ¿eh? Cuando de repente probé, dije, comunicación. Probemos en comunicación. Empecé a investigar ahí a esas alturas y empecé a investigar a ver qué trataba. El teatro todavía no estaba ahí. Sí, definitivamente se enfocaba más en el área de locución, periodismo. Ahí, exacto, o publicidad. Dije, publicidad. Oye, ¿cómo va a ser? Y todo. Cuando yo empecé a ver lo del área técnica, dije, no, locución. Eso es lo que me gustó cuando empecé a probar en los estudios. Cuando empecé a probar ya la teoría de cómo empezó todo. Esta es una magia, dije. Y desde ahí fue donde empecé como a conocer a más personas, otros compañeros que también tenían otras inquietudes de la locución. Entonces, escuchando lo que ellos decían, que era diferente a lo que yo pensaba, también me hizo como seguir investigando sobre ese tipo de cosas, otras puertas que tocar. Se podría decir que a medida que fuiste conociendo, experimentando la locución, eso mismo te llevó a conocer el teatro, a experimentar el teatro, mejor decir. Exactamente. El primer medio que yo estuve en teatro, que diga en radio, mejor dicho, antes del teatro, porque si no me falla la memoria, fue súper antes todavía. Yo empecé en Radio María AM.
dando las noticias de las parroquias y los comunicados que tenían ahí con todos los seguidores de las iglesias. Y otro señor experto es el que exponía los pensamientos religiosos que tenían en esa época. Desde ahí empezó todo lo mío y lo agarré como una práctica. Posteriormente el radioteatro. De ahí aparecía la palabra teatro, únicamente con radio, ahí en la TGW. Ya estando en radio conociste el radioteatro como acá. Ese formato es el que más me enamoró y a la fecha es el que más me apasiona. ¿Y nos podrías contar cómo fue tu primera experiencia o cómo decidiste iniciarte en el radioteatro? Fíjate que me invitaron a la TGW y fue a escuchar cómo era en ese estudio directamente. No era en el Marta o el Años de Prado donde se hacía todos los programas en vivo, era en el otro donde se grababa. Y ahí entré a ver cómo era. Cuando me dieron la oportunidad fue doña Gilda Castro. Ella fue la que estaba manejando el radioteatro de la TGW en esa época. Te hablo de 1998 y 99. Y cuando empecé a llegar hasta que me dio la oportunidad de leer un parrafito nada más para probar a ver qué si me interesaba o no. Desde ahí fue donde no dejé de asistir a todo, aunque no me tocara nada, pero llegaba a ir a ver hasta que empezábamos. Ahí fue donde luego un personaje en radioteatro. Fue otra locura. ¿Te recuerdas de ese primer personaje que hiciste en el radioteatro? Recuerdo que era un profesor, entonces tenía que ser alguien así adulto y tienes que hacer tu voz un poco más grave, no me lo estés leyendo mucho, y a mí yo bloqueé en ese momento, lo hice como toda mi alma, pero logré todavía pasarlo, sudé y ella me lo corrigió con ese profesor que tenía que hacer. Y así como que de ahí empezaba y de ahí terminaba la radionovela y empezaba la otra. Y como nos daban los capítulos, nos daban directamente en el guión, entonces había que irlo a recoger, había que estudiarlo, que leerlo, que analizarlo, y eso me empezó como que a incentivar. ¡Ay, qué bonito esto! Y luego en la universidad, en el estudio, porque el estudio puede convertirse en tu calabozo si no lo sabes cómo utilizar. Exactamente. Entonces, esa parte, romper ese hielo también es importante. ¿Nos podrías también contar cómo fueron tus primeros papeles o tu mayor desafío cuando decidiste iniciarte en el radioteatro? ¿Hubo algo que te limitaba o te hacía sentirte que no estabas capacitado para participar en el radioteatro? Sí, fíjate que desafortunadamente y a la época que estamos todavía sigue sucediendo, de otra forma, pero sigue igual. Es estilo el bullying escolar. Lo que pasa es que entre colegas o los que queremos también ser colegas, hay algo feo. Te burlas del otro o de la otra. Le hace sentir menos. Y desafortunadamente uno comete el error de creerse. De que de veras uno no sirve. De que de veras uno no lo va a lograr. No, es que yo no puedo aprenderlo. Si alguien me lo está diciendo es porque tal vez saca 100 en las clases. Pero tiene razón, ¿verdad? No, yo soy una basura para esto. No funciono. No lleno el prototipo para poderlo hacer. Entonces uno se lo cree. Esa fue mi mayor debilidad, que al principio uno se lo empezaba a creer, pero te empiezas a descubrir en el momento en que dices, no, se me está saliendo bien porque tal vez quien me lo está enseñando me está dando los consejos de cómo hacerlo, y yo autodescubro qué debilidades puedo tener para no volverlas a hacer y estudiar mejor, prepararme más. De veras, no es lo que decían, y que quienes estaban de amistad conmigo, que me estaban destruyendo, te decía, de veras, ¿verdad? No tenían razón. Exactamente. Nosotros cuando hemos tenido la oportunidad de locutar o realizar algún doblaje de algún personaje, hemos tenido malas experiencias, como muy bien lo mencionabas, de no sentirnos que estamos dando la talla, o las inflexiones, o la personificación del papel. ¿Hay algún papel o algún personaje que te marcó en tus inicios, que consideraste que nunca lo podrías realizar? Fíjate que en el 2009 tuve la oportunidad de ser llamado a un elenco donde tenía que hacer de transvesti. Tenía que vestirme completamente de mujer, usar tacones, bailar y todo. Y lo primero que me hicieron al proponérmelo es, generalmente se burlan de vos. Te lo vamos a dar a vos, porque, te lo tiran como... A esas alturas ya estaba yo como que, bueno, probemos, ¿verdad? Probemos, es un papel diferente, es algo completamente ajeno. Un reto diferente. Reto completamente. Aprendí a taconear ahí en la casa. Mis papás me apoyaron, no me hicieron ni una pregunta fuera de... Porque todo es cuestión de trabajo. Exacto. Entonces no tenía absolutamente nada que ver. Y te digo, fue algo diferente. Se goza el personaje porque es alguien diferente a quien vos realmente en tu vida cotidiana haces.
Claro, recibí trancazos como no tienes idea, pero recibí también elogios. Y esa es la parte. No te creas nunca cuando te elogien. Solo agradécelo, nada más. Pero no te creas ahí de que está sos... el tip. No sos la Liza Minnelli de Broadway en ese momento, ni sos así de Francia. O sea, no. Vos agradecé y seguí. Es ¿verdad? vivir o disfrutar el personaje. En el momento. Y ya quedó el personaje, entonces tampoco te quedes, porque ese es un error también que falta. Como que estancarse, ¿va? Ajá, entonces, solo ese personaje, como ya me lo premiaron, entonces, solo eso hago. Solo eso puedo hacer. Es como me dices tú, locutamos y todo, pero te sale una locución, tienes que hacer vos una vieja malvada, hipócrita, desgraciada, porque ese es tu personaje. Lo haces. Independientemente qué técnica utilices para jalarlo a tu herramienta que es la voz, pero lo tienes que hacer. Entonces ya quien se siente identificado o herido porque vos hiciste ese doblaje es su problema. Pero vos estás en una técnica para sacar tu personaje que es completamente diferente. También quisiéramos saber qué haces detrás de cámaras o qué haces previo a salir en una obra o en un radioteatro. Antes de empezar a grabar o empezar a ejemplificar o a desarrollar el personaje, ¿cómo se prepara Pablo Iriarte para poder salir y demostrar al personaje? Fíjate que de estas dos áreas, tanto del teatro como el de la locución, son similares, pero no son exactamente iguales. Por ejemplo, a mí me costó mucho al principio, a la fecha no te lo niego, también a veces me cuesta diferenciar en cuestiones de la proyección de voz en escenario como en la del micrófono. Aquí le puedo hacer a mi querido, mi amante, mi amigo, o lo puedo hacer mi enemigo, ¿me entiendes? Pero tratar de diferenciar de una vez antes de empezar la grabación qué es lo que estoy haciendo, por qué lo estoy haciendo, qué tipo tengo que hacer de spot, por ejemplo, o comercial, o qué es lo que institucional, y cómo lo puedo usar con mi voz. Yo siempre le digo a los que he tenido de alumnos, no importa el tipo de tono de voz que tú tengas, no interesa, ¿cómo la vas a usar? Ahí sí hay clavo, si no lo sabes usar. Entonces yo lo que hago es refrescar todo eso, hacer mi ensayito de mis 5 minutitos antes, por lo menos en el estudio, relajar, confidencialmente tener como la relación y empezar. Claro, no sale la primera, sigamos, pero de que sale. Igual en el del teatro, cuelgo los problemas fuera, llego a donde tengo que estar el camerino y todo y empiezo a caracterizarme o a lo que sea, empiezo y olvido lo demás y me sirve a mí como terapia. Pablo, acabas de comentar algo muy importante, me llamó la atención, que dices que no importa el timbre de voz que uno tenga. Uno por lo regular estigmatiza o pone un paradigma que tiene que ser una voz grave, una voz fuerte para poder ser un locutor. Pero ¿cómo consideras tú o cómo sabes que tú estás utilizando un tono de voz adecuado o estás utilizando la forma correcta o la voz, impostar la voz correctamente para un personaje? Si nadie te puede decir tienes que ser de esta manera o de esta otra, sino ¿cómo sabes tú que estás haciendo una voz correcta para ese personaje? Por la reacción de la gente, el público y la reacción, eso es importantísimo, si se lo creen o no. Porque tú puedes exagerar de sobremanera las cosas, pero no estás proyectando realmente a lo que el director o directora quieren que llegue hacia el público. Igual, si lo estás grabando, tienes que usar toda esa herramienta para llegar a tener una reacción fuerte. Por ejemplo, lo digo mucho con el público más difícil que hay, los niños. El niño o niña o canta o baila contigo o te saca tomatazo de una vez porque no le gustaste. Esa es una prueba fuerte, los niños. Y es lo mismo, si alguien te presenta, ay, mi bebé, y vos llegas, ay, mi chiquita, ¡ya! Y empiezan a pegar el escándalo. No le gustó lo que le dijiste al Weir o a la Weir. Es exactamente igual la reacción de la gente. Puede ser que los mejores actores o actrices están en su mera, pero ¿por qué no pegó la película? Porque la reacción no fue exactamente lo que se esperaba. Y el público es impresionante, pero nunca te va a aplaudir siempre si no le gustó tu trabajo. ¿En alguna ocasión has tenido ese confrontamiento que el director pueda darte las directrices que el personaje tiene que ser de tal y tal forma y tú lo has cambiado al momento de ya estar en escena? Sí. Sin embargo, lo que hago es, por ejemplo, antes de los estrenos, algo por el estilo donde está la cantidad de ensayos que hay, yo ahí propongo defendiendo mi personaje. Fíjate que yo no lo veo así, lo voy a probar de esta forma, entonces empieza ahí como el versus, ¿verdad? El director versus actor o actriz, entonces empiezas a ver, probémoslo de esta forma.
porque aparte está el dramaturgo que fue en que lo escribió, que lo ve de una forma ajena a como lo ve el director de teatro, mucho menos el triángulo que lo hace el actor o la actriz. Entonces, tú tienes que empezar a abrir tu mente para ver realmente cómo rayos quería el que lo escribió el dramaturgo o autor, ¿verdad?, de las novelas, por ejemplo, cómo lo percibe estéticamente visual el director y tú en el sentimiento escénico del momento. Pablo Iriarte, ya con una gran trayectoria en el teatro, en la locución, ¿ya desarrolló algún tipo de técnica de cómo memorizarse los guiones? Sí, fíjate que me costó, porque es un miedo que te da al principio. El miedo teatral es así como que tiemblas a veces, porque ahí, como le digo a mis alumnos, te están viendo hasta el pensamiento. Entonces, tú tienes que romper esa barrera. Es increíble, pero a muchos actores no les gusta estar frente a cámara. Y no les gusta también estar frente al micrófono. No sé por qué, pero pasa. Entonces a veces se evaden ese tipo de canal comunicativo también, porque no saben cómo hacerlo, cómo comportarse, qué tengo que hacer delante del micrófono o delante de la cámara. Sabrán, ¿verdad? Entonces, pero igual pasa, igual conductores de televisión a veces le temen al escenario. Locutores también. Entonces tienes que probar de todo. Polifacéticamente. Tienes que hacerlo. Vas a descubrir ahí si te gusta o no, pero es otra cosa. No significa que eres lo mejor si lo sabes hacer todo. No. Es parte de tu cadena. Tú lo sabes hacer y lo puedes dimensionar. Entonces, lo que yo hago es liberarme, ¿no? Liberarme, pensar en otra cosa más que lo que tengo que hacer y quitarme ese tabú directamente de lo que esperan los demás que yo tengo que hacer. Yo tengo que proponer lo mío. No significa que va a ser lo aceptable ni lo mejor, pero tengo que proponer muchas cosas. Algo va a determinar eso. Es como las grabaciones. Puedes hacer 40 grabaciones y de esas solo una, esa, la 35, así lo quería. Pero así pasa en los estudios. Exactamente. A nosotros nos suele suceder, en las tareas de la universidad nos dicen, como dices, la quinta, sexta, décima locución o intento, tienen que ser naturales, expresividad. ¿Cómo podemos nosotros o cómo logras tú la naturalidad o la expresión natural en un personaje? Mira, ser tú mismo, prestando tu cuerpo y tu voz al personaje. Yo siempre, cuando yo pongo, me encanta hacerle sufrir en ese aspecto a la gente, de los que están de mis alumnos, cuando les digo, mira, tú vas a salir la esposa de aquel y tú vas y se van a dar un beso. No. ¿Y por qué? Porque tengo novio. Y es que y tú decidiste venir a estudiar esto. Le vas a tener que entrar a lo que se te está diciendo que hagas. Y también pasa, no creas, ahorita te lo digo desde el punto de vista de mujer, pero el del hombre, sí, que yo hago el papel que sea, que nada chucha, que va. Te puedo ser el galán de la novela y tienes que besar a dos porque es tu amante y otro es tu... No. ¿Por qué no? Es que mi novia va a venir a verme. Mira, man, te va a amar más de lo que pensás, va a creer que la beses fuera del escenario, así a lo que vos besaste a tu personaje. Exactamente. Entonces, ahí va a depender de vos. Quitarse esas tonterías de la mente es lo que te va a ayudar, porque tienes que ser tú prestando tu cuerpo y tu voz, porque no vas a ser quien sos en la vida cotidiana. Y eso es lo rico. Yo siempre le digo a todos en el público, el escenario hay de todo. Se vale perdonar, se vale todo, pero aquí no se pide ni perdón ni permiso, únicamente se agradece. En el escenario se vale de todo, así que no culpen a nadie, no se pongan, es que me van a... No, es que mis papás, no importa lo que digan tus papás, te están apoyando en hacer esto, lo tenés que hacer. Entonces, es sacarse del estigma y del cierre mental que desafortunadamente en la República de Guatemala hay. Machismo, discriminación. Eso te lo tienes que sacar de una vez de la mente. A mí hay amigos y amigas que me han ido a ver en diferentes obras y a veces no les gusta lo que yo estoy presentando. Gracias por la opinión. Yo no les estoy diciendo que me amen, ¿verdad? Pero gracias por la opinión. Yo escucho y va, qué bueno y qué emoción, ¿no? ¿Tú nos podrías compartir algún tipo de consejo en cuanto a locución y actuación para que siempre nuestros trabajos sean de la forma más natural y pudieran decirse de una forma más profesional? Mira, siempre tienes que, por ejemplo, la de locución, tienes que escuchar todas las emisoras. No te quedes únicamente en el estilo que a ti te gustaría llegar a ser.
Escucha todas las emisoras y todo tipo de locutores que hay. Conócelos y conócelas también. Porque no tienes que quedarte en un estereotipo nada más y aclichar tu situación de locución, porque únicamente es, claro, cada emisora, cada estación de radio tiene su premisa, pero tú tienes que irte no en contra, no, hacerlo de una forma diferente. Salte del cliché de las cosas. Puede ser que algo te parezca ridículo si lo vas a hacer, pero a veces lo ridículo visto desde fuera es lo mejor y lo recomendable. Entonces tiene que ser fuera y salirte del estigma de qué van a decir si presento esto. O sea, tienes que salirte de esas propuestas. Después cuando te califican te dirán, pero nunca te quedes amarrado nada más en lo que ya has visto. Propone cosas diferentes que no hayas visto en otro lado. Es una propuesta tuya. Igual ahora en la del teatro, lo mismo. Ve a ver todas las propuestas teatrales que hagan en todas las carteleras de Guatemala, y si te quieres ir a Salvador, a donde te quieras ir, ve y observa todo. Y quieres conocer a la gente, ve y visítalos y conócelos, escúchalos, escucha lo que te están diciendo. Nunca cierres tus oportunidades para escuchar a la gente. Tengan o no trayectoria, tienen algo que vos no tenés. Entonces eso es lo que hay que hacer, abrirse. En la locución también podríamos aplicar lo que nos mencionabas al principio de la entrevista, que podemos tomar en cuenta la reacción del público, sí, o los radioescuchas en este caso, para saber que nuestro trabajo está haciéndose de la mejor manera. Sí, exactamente. Tiene mucho que ver también las llamadas por ejemplo a cabina. Ajá. La cabina es genial. Es una fiesta, es un alma que de un espacio determinado sale una locura, pero hasta el fondo de la República. Las radios por internet son otras, que te escriben de Perú, de Alemania, es diferente, es otra dimensión. Depende de lo que la gente, hay gente que no le va a gustar, pero tienes que tener una línea y saber escuchar para saber si ese es o no. Hay gente que no les gusta ciertos programas de diferentes radios porque no les gusta. No significa que esté mal, simplemente no te gusta y no te atrae. A nadie, o sea, a todo el mundo no le vas a caer bien siempre. Pero tu estrategia y tu forma depende del canal o la radiodifusora que te esté contratando. Esa premisa tienes que manejar siempre. No decir si está bien o está mal. Y tiene su público cada estación. Y esa reacción, y que te oiga gente que no te conozca también y pedirle su opinión. Porque quien te conoce, ¡ay, qué lindo! Entonces lo mejor. Eso es lo mejor que he escuchado en mi vida. Y tal vez ahí en el fondo están que pura lata. Entonces tienes que también hablar mucho con gente que no sea de tu área, que no te conozca, porque tu mamá, ay, miren el lindo, que como me quiere. Entonces, ¿me entiendes? Entonces tienes que abrirte mucho para gente que, a mí me ha pasado con gente que, mire usted, pero qué fatal. Ok, bueno. O sea, no hay que frustrarse por no hay que frustrarse que se puedan tener. No, porque tienes que entender de que hay error siempre y hay triunfo y fracaso en las cosas. Tienes que nivelarlas y no va a ser todo como querías, así va. No, o sea, van a haber tropezones. Y uno, como estudiante, que yo lo hacía también, yo a esas alturas sí me recuerdo que no hacía cosas por temor a que los compañeros me iban a decir o los licenciados me iban a catalogar. Y sí, no hice muchas cosas que yo pensé que podía hacer, pero lo descubrí años después, ¿no? ¿Cómo nosotros podemos lograr dominar la respiración para no quedarnos a medias cuando estamos interpretando un personaje o cuando estamos realizando la grabación de algún spot? Fíjate que antes incluso de llegar al estudio, yo siempre me tomo la tranquilidad de llevar mi pachón de agua. Y antes de llegar siempre voy tomando agua. Esa es una, para refrescar la garganta. Igual agua con miel, generalmente se hace lo de las gargaritas, el jengibre, por ejemplo, ¿verdad? Pero el agua con miel es la que he usado mucho cuando, por ejemplo, tocan muchas actividades donde hay que locutar o representar eventos ahí sin micrófono, por ejemplo. En algunas obras nos tocan 3 funciones un día, por ejemplo. Yo siempre llevo ese pachón con agua y miel, lo muevo así, lo meneo, y ahí los estoy tomando en el transcurso para no agotar también la garganta. Y eso te va tranquilizando. Por ejemplo, antes de llegar al estudio, tu agua y todo el asunto, te explican qué es lo que quieres y pides tus 2 minutitos. Tus 2 minutitos tranquilos, te vas ahí al locutorio, respiras tranquilo, lo lees, lo vas subrayando, vas haciendo todo. La postura donde te vas a colocar para estar frente al micrófono es lo que te ayuda mucho. Tener los pies bien centraditos ahí, físicamente los pies bien puestos ahí, porque la energía se va para allá. Y no empiezas como a tambalearte porque estás puesto mal o algo, sino que bien paradito y paradita,
estás con la postura correcta, bajas los hombros y te vas. Si puedes dejar el papel en el atrilito puesto o algo, lo colgas con gancho, algo para que tengas para que no tener aquí el bloqueo de esto. Esto sí te mata un poco, porque toda la energía se queda aquí viendo cómo es el spot y qué tienes que decir, se te fue una palabra o no, lo tienes que dejar ahí. Yo lo que hago es eso, con lo que sea lo pongo y me aparto para dejar las manos libres. Entonces con eso ya lo empiezas a canalizar y con este movimiento ya te empiezas a circular de otra forma, con los pies bien rectos. Y depende del tipo de locución que te toque hacer, ya o brincas o te pones como en defensa, por ejemplo, pierna adelante, pierna atrás, y ya lo estás grabando. Y esas son posturas que tienes que ir utilizando para que no te congeles en el momento del diafragma, que es donde tiene que salir la fuerza también. Tú ya tienes que hacerlo de otra forma y ahí te vas moviendo y creando una estética visual en tu mente de cómo va el asunto, para no solo estar parado con el papel en la mano. ¿Cuántos personajes has realizado a la fecha? Mira, exacto no lo tengo, pero de obras, por ejemplo, llevo 71 obras contadas ya. Hay unas que no las he tomado en cuenta porque o no terminamos la temporada, o fue nada más show, o fue aparte están los shows y los sketches y todas, eso es aparte. Pero ya obra de teatro donde empieza, desde el llamado, el ensayo, el análisis del texto, la temporada y el resultado final, que dura incluso hasta 6 meses, o 9, o el año entero, ahí sí son de 71 obras de teatro, y en algunas me ha tocado doblar personaje. Entonces tienes que hacer un personaje, te regresas, te vuelves a caracterizar, pones otro en lo que está la otra escena y sales otra vez y te vas. Entonces es una energía impresionante que en el momento no se siente, sino cuando ya terminas, ¡pum!, ya sientes como el cansancio. Quisiéramos realmente poder descubrir y conocer y absorber todos tus conocimientos en una sola entrevista. La verdad es de mucha admiración lo que has desarrollado, lo que has logrado en el medio artístico. Hemos tenido la oportunidad de poder observarte, conocerte directamente ya en el escenario, y te transformas completamente. Mira, yo lo que le digo es generalmente sigan investigando, no se queden únicamente en el conocimiento del aula. A pesar de que ya termine el semestre, no se vayan de vacaciones siempre. Sigan investigando, retroalimentando también, conozcan gente de otras unidades, también los periodistas, los publicistas, los diseñadores gráficos, conozcan más de la gente del área de comunicación y no se queden únicamente estancadas o estancados en lo que están recibiendo en la clase. Abran su mente, no se congelen porque el ego de ustedes creció como un iceberg, pero ese iceberg mató al Titanic. Entonces se hunde el barco más grande que hay. Otra, no se dejen engañar también por la gente que esté a su alrededor. No piensen que todo el mundo que les va a sonreír es su amistad y les va a salvar la vida. Créanse ustedes mismos en lo que quieren hacer y que no les detenga su sueño, a que a pesar de que cuenten qué tipo de sueño tengan, la gente les diga que es ridículo y es absurdo y es imposible. Porque esa gente que a mí me dijo muchas cosas que yo no podía hacer, ahorita no sé ni dónde están, ni qué están haciendo. Muchísimas gracias, a Pablo, ustedes por este tiempo. Realmente ha sido muy gratificante, enriquecedor esta experiencia, y que nosotros quisiéramos poder ponerla en práctica más adelante cuando ya estemos siendo profesionales en la comunicación, y por qué no chocarnos o toparnos en algún medio, en algún escenario, y poder compartir ya como colegas. Ahí me contratan, no sean mala onda. Gracias a ustedes. Muchísimas gracias. A ustedes.